En esta mañana queremos estudiar un tema muy interesante. Al mismo tiempo es un tema bastante controversial, pero la comprensión de este tema nos permite uno de los pilares de las doctrinas bíblicas. Por lo menos hay 6 doctrinas bíblicas y estamos hablando sobre el santuario celestial. Pero específicamente queremos hablar en esta mañana sobre el día del juicio. ¿Cómo podemos descubrir que el juicio investigador que habla la Biblia ya está en marcha? Y para ello queremos que la Biblia nos ilustre al estudiar este tema interesante. Nosotros conocemos la historia del santuario terrenal. El santuario terrenal era un antitipo del tipo del santuario celestial. Todos los ritos y ceremonias que se realizaban todos los días representaban a Cristo Jesús en su ministerio. Cada detalle, el agua, el incienso, el pan, cada uno de ellos señalaba a Cristo Jesús. Así que cuando el penitente llegaba al santuario celestial, con lo primero que se encontraba era con el altar de sacrificio, señalando que un día iba a venir alguien, y Juan lo llamó o lo catalogó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el Cordero de Dios, que es Cristo, murió en la cruz del Calvario el año 31 a las 3 de la tarde fuera de Jerusalén, Cristo Jesús eliminó las leyes rituales y ceremoniales, quitando el acta de los decretos que habían contra nosotros, dice Pablo, quitándolo, clavándolo en la cruz, en Colosenses 2, 14 al 16. Cristo quitó el acta de los decretos que habían o que eran contra nosotros. Los quitó de en medio, los clavó en la cruz, y esos actos o esas ceremonias antitípicas habían encontrado al tipo que es Cristo y habían dejado de existir. De manera que cada detalle simbolizaba lo que el Señor Jesús haría por su pueblo. Pero una vez al año, todos los años, se celebraba la fiesta o el día de la expiación, que era el clímax de todas las ceremonias otoñales y primaverales. Allí terminaban todas las fiestas. Las 7 fiestas terminaban con el Yom Kippur, el día de la expiación, que representaba el Yom Kippur. El Yom Kippur era un día de juicio. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, no sin sangre, después de haber purificado y confesado el pecado de su casa, del pueblo, de él mismo, ingresaba
al lugar santísimo a tener un encuentro con el Señor, y allí se realizaba la purificación del santuario. El juicio terminaba y el sumo sacerdote salía del lugar santísimo para celebrar la fiesta con todos aquellos que esperaban el día de Yom Kippur, que el Señor les había perdonado sus culpas. Todos los años era eso, hasta que se perdió o se extravió el tabernáculo, el santuario, el arca del pacto. Muy pronto vamos a ver el arca del pacto en el cielo. Ese simbolismo que representaba un santuario no hecho por manos de hombre y superior, que está en el cielo, donde está la vara de Aarón, donde están la Shekinah, los querubines, los 10 mandamientos, donde está el maná, donde Cristo Jesús ingresó para realizar el juicio investigador. Por eso el texto dice, más amplio, más perfecto, ese santuario que está en el cielo y que nos menciona el capítulo 9 del libro de Hebreos. Luego nosotros aprendimos que el pueblo continuó celebrando el día del Yom Kippur. Y cuando leemos el libro de Hechos, en el capítulo 8 y el versículo 2 y el versículo 14, dicen lo siguiente. El versículo 2, durante la visión me vi junto al río Ulai, en Susa, capital del reino, en la provincia de Elán. Y el versículo 14, en esa visión, él respondió, el ángel le dijo, hasta 2300 días, de tarde a tarde y mañana, entonces el santuario sería purificado. Recuerde que en el Yom Kippur se realizaba la purificación de todos los pecados del año acumulados en el santuario, y el Señor está hablando de un santuario, el santuario celestial. Cuando Cristo murió, el lugar donde Jesús entró primero entró al lugar santo. Desde el lugar santo derramó la promesa del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Le dijo a sus discípulos y a sus seguidores, quedaos aquí en Jerusalén y no salgáis hasta que no seáis llenos del poder del Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los últimos confines de la tierra. 10 días después que Jesús había ascendido al cielo, se celebraba la fiesta del Pentecostés, de la cosecha, de la primicia. Y en ese día, a las 6 de la mañana o 8 de la mañana, descendió el descenso completo de la lluvia tardía del Espíritu Santo y cayó sobre los 120 y todos los que ese día habían venido de diferentes lugares allí a Palestina a celebrar la fiesta del Pentecostés. El Señor aprovechó ese día de Pentecostés para que el apóstol Pedro y el resto, a través de la traducción y la comprensión que hacían de lo que Pedro predicaba en el idioma de Pedro, y cada una de las nacionalidades representadas
por 15 a 16 lenguas o idiomas entendían lo que Pedro y los 120 estaban predicando, y ellos dijeron: ¿acaso no son galileos todos estos? ¿Y por qué nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y empezaron a mencionar las lenguas en las que cada uno de ellos les predicaba el evangelio de Jesucristo que el apóstol Pedro había recibido de parte de Dios. Ese día el Señor Jesús inicia en el santuario celestial, pero él esperaba, como el sumo sacerdote, esperaba el día del Yom Kippur. ¿En qué momento él ingresa al lugar santísimo? El versículo 22 del capítulo 9 de Daniel: y me instruyó y me dijo: Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Porque Daniel no pudo entender que hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario sería purificado. Alrededor de 12 años, de 8 a 12 años, Daniel quedó orando, quedó preocupado porque no comprendía la visión. Después de ese periodo de tiempo, el ángel vino y le dice a Daniel que él había venido para darle la interpretación, sabiduría y entendimiento para comprender la visión. ¿Cuándo es entonces que inicia el juicio investigador? Esta profecía señala que el santuario en el cielo sería purificado. En la tierra todos estaban esperando la purificación de la tierra ese día del texto de Daniel 8:14. Todos creían que Jesucristo vendría y que el santuario sería en la tierra, porque habían ignorado algunos textos de la Biblia, como el que dice: el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Allí contemplamos que frente a ese escenario aparece lo siguiente en Daniel 9. Vamos a leer el versículo 24 y hasta el versículo 26, que nos ayudan a comprender esa profecía tan extensa, y la más extensa que hay en la Biblia. Dice así el versículo 24: 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Conoce y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas,
y 62 semanas, la plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será como una inundación, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Y otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el altar o sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Nos habla de 70 semanas y parece interesante, pero habla de la palabra cortados, que esos 70 semanas que son proféticos día por año, se tiene que interpretar día por año. 2300 tardes y mañana equivale a 2300 años. 70 semanas equivale a 70 por 7, 490 años. Y los 490 años tenían que ser cortados de las 2300 tardes y mañana. Pero cuando empiezan y cuando terminan tanto las 2300 tardes y mañana o 2300 años, y cuando terminan esos 2300 años, y qué eventos intermedios acontecieron para comprender el periodo de las 70 semanas, que también tienen que ser cortadas de esta gran profecía de las 2300 tardes y mañana. Para ello necesitamos leer el libro de Esdras, que es el que nos ayuda a comprender, porque allí están los decretos cuando se dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Una vez el pueblo en el año 605 fue cautivo, antes de Cristo, fue cautivo a Babilonia. En ese periodo del año 605 imperó el pueblo de Israel. Entonces nosotros estamos contemplando allí en la Biblia lo que sucedió, y ahora queremos buscar en Hebreos, en Esdras. Ahora vamos a leer ese libro en el capítulo 6 y el versículo 14. Permítame encontrar el texto bíblico, que se me han pegado las páginas, y queremos leer ese texto bíblico porque es sumamente importante, porque nos permite y nos ayuda a comprender cuándo empezó el juicio
investigador. Estamos buscando el libro de Esdras en el capítulo 6 y el versículo 14. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a buscar el capítulo 6. El versículo 14 dice así: y los ancianos de los judíos edificaron y prosperaron, porque a la profecía de los profetas Ageo y los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, edificaron y acabaron por orden de Dios de Israel y por el mandato de Ciro, rey Darío, Atarjerje, rey de Persia. Lo que el autor de Esdras nos está mencionando es que hubieron 3 decretos cuando se cumplieron las 2300 tardes y mañanas, o el periodo cuando el pueblo de Israel estuvo cautivos allí en Babilonia. Tanto Darío dio un decreto, Ciro dio otro decreto y el definitivo lo dio el rey Atarjerje. En el capítulo 7, el versículo 12 al 26 nos relata: Atarjerje, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba, erudito de la ley del Dios del cielo, paz. Yo decreto que los israelitas de mi reino, incluyendo sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, que vayan. De parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judá y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y al llevar plata y el coro que el rey y sus consejeros voluntariamente han ofrecido a Dios, el oro que han ofrecido a Dios de Israel que mora en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes para la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Con este dinero comprarás diligentemente becerro, carnero, cordero, con sus presentes y libaciones, para ofrecerlo sobre el altar de la casa de vuestro Dios en Jerusalén. Y empieza a mencionar hasta el versículo 26 para qué era el oro y la plata que el rey Atarjerje le estaba entregando al sacerdote, al profeta, al líder del pueblo de Israel llamado Esdras. Y en ese último decreto le estaban dando la libertad definitiva para que el pueblo volviese nuevamente, lógico, el que quisiera, volvieran a Jerusalén, a la reconstrucción de
el pueblo de Israel. La pregunta entonces es la siguiente: ¿en qué año históricamente y bíblicamente Atarjerje dio el primer decreto con fecha para que ya definitivamente el pueblo de Israel abandonara las tierras de Babilonia, que habían sido conquistadas primero por Nabucodonosor, los reyes que le siguieron, Nabonido, Belsasar, etc. Luego entraron los medos y los persas. En el 331 a.C., ya Babilonia había pasado a la historia. Cuando se completaron los 70 años que el Señor había profetizado que el pueblo de Israel permanecería esclavo en Babilonia, el rey Ciro y Darío y luego el rey Atarjerje son los que en ese momento ocupan el lugar y los que le dan la salida al pueblo de Israel. El gobierno de este reinado representado por los pechos de plata, ya que la cabeza de oro había pasado a la historia, que representaba a Babilonia, entonces los pechos de plata representaban a Medo-Persa, dándole espacio a que un nuevo imperio mundial llamado Grecia, representado por el bronce y liderizado por Alejandro, quien murió joven y su imperio se dividió en sus generales Lisandro, Seleuco, Ptolomeo, y en total habían dividido ese reino. Tanto Ptolomeo, Lisandro, Lisímaco habían dividido el reino de Alejandro y rápidamente cayó en el año 168. Y como lo que estamos hablando es del juicio investigador, suspendemos la historia por el momento porque sigue la pierna de hierro y los dedos de hierro y en parte de barro cocido, que en una próxima clase abordaremos con lujo de detalles esta profecía que nos habla de el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. En el 457 a.C. se dio el decreto para que definitivamente a través del Atarjerje se le permitiera al pueblo salir, y desde el 457 que se da la orden para salir, 70 semanas de esos 497 que serían cortados estaban determinados sobre tu santa ciudad, sobre tu pueblo, para expiar el pecado. Los 490 años se le tienen que cortar a los 2300 tardes y mañanas. De manera que esa profecía de las 70 semanas y de las 2300 tardes nos hablan de la reconstrucción del templo. Nos hablan también de la fecha en el que el Señor Jesús fue ungido, o sea, bautizado, y Lucas lo mencionó en el año 15 de Tiberio César. Jesús fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Luego también esa profecía de los 490 años nos indica que Jesús a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio
y terminaría toda la ceremonia y los rituales que se realizaban antiguamente en el santuario terrenal. Jesús, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba muriendo por la humanidad. Murió a la mitad de la semana, pero quedaron 3 años y medio todavía. Jesús murió en el año 31 después de Cristo, en la era cristiana, y el Evangelio pasó de los judíos al mundo gentil en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Cuando nosotros sumamos a esos 1810, que es la resta de los 2300 tardes, y le cortamos 457, nos lleva hasta el año 1810. Luego le agregamos los 34 años que se cree que Cristo nació, porque se tiene que tomar de otoño a otoño, nos llevan al año 1844. El 22 de octubre era la fiesta tradicional del mundo judío, de acuerdo a los caraítas del día de la expiación. El pueblo estaba esperando que la expiación se realizara en esta tierra, que Jesús iba a volver por segunda vez, porque ese ha sido el anhelo y el deseo de cada cristiano, ver pronto venir a este mundo a Cristo Jesús para ir a vivir con Él por toda la eternidad. Llegó el 22 de octubre. Tanto los luteranos, los presbiterianos, la Conexión Cristiana y los pocos movimientos que en ese entonces existían, creían que Cristo Jesús, unido con los adventistas, todavía no adventistas del séptimo día, sino que solamente eran adventistas porque Miller era bautista, predicador del segundo regreso de Cristo Jesús. Llegó el 22 de octubre de 1844 y Cristo no vino como habían explicado y habían aseverado los mileristas, los anglicanos y todas las religiones que creían que la purificación del santuario sería en esa fecha, pero que sería aquí en la tierra con la venida de Cristo Jesús. Siguieron estudiando qué fue lo que falló en ese cálculo profético y llegaron a la conclusión que ese día sí había acontecido algo grande y extraordinario, y era que el Señor Jesús estaba pasando del lugar santo, ya estaba en el lugar santo y ahora ingresaba en el lugar santísimo a la purificación del santuario, como dice el texto de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana. Luego será la purificación del santuario. Ingresa el 22 de octubre de 1844 a la purificación del santuario, a el juicio investigador, donde primeramente todos los que murieron de Adán hasta el último ser humano serán juzgados en ese juicio por Cristo Jesús, y también los vivos, los 144,000 finalmente serán juzgados, y Cristo tiene que salir como el sumo sacerdote salía del lugar santísimo en la tierra, a que el pueblo descubriera que él había salido con vida. Y esa es la gran fiesta, porque los pecados han sido purificados, porque Cristo ha aceptado nuestra ofrenda, nuestro sacrificio. Él dice: presentad vuestras almas, vuestras vidas como un sacrificio vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Allí, hermanos, ahorita mismo van 176 años de juicio investigador. ¿Cuánto tiempo más falta? No sabemos. Para la época de Noé, 120 años, el juicio terminó con la sentencia de todas aquellas personas que rechazaron la invitación a entrar en el arca que Dios les había hecho a través de Noé. Hoy van 176 años de gracia y de misericordia donde Jesús entró al lugar santísimo una vez y para siempre, y desde allí está realizando la ceremonia del juicio investigador. Hermano y hermana, cualquier momento te toca a ti y a mí pasar por el escrutinio, y muy pronto será un día cual nunca hubo desde que existió gente hasta entonces, cuando Miguel se levante del lugar santísimo y esté por del lado o de parte del pueblo de Dios. Ese día glorioso, cuando Miguel o Jesús diga: consumado es, hecho está, he terminado, y sale con el sello del sábado, el sello del Espíritu Santo, un sello del Dios vivo en la frente de cada cristiano que ha sido aprobado, que ha sido aceptado, que ha sido esa persona idónea para pasar por el último pregón, la angustia de Jacob, las 7 postreras plagas, y cuando Cristo decida sonar la trompeta, la última trompeta, y venir en una forma audible, visible, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, todos aquellos que han aceptado a Cristo y que están vivos serán llevados, y los que murieron creyendo en Cristo desde Adán al comienzo, creyendo que el sacrificio que se realizaba en el santuario era una prefiguración o un simbolismo de el sacrificio de Cristo, se levantarán, y este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Este cuerpo corrupto será vestido de incorrupción, y sorbida es la muerte en victoria, y diremos: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y dónde, oh tu muerte, tu aguijón? Porque, hermanos y hermanas, seremos trasladados por encima de la ley de la gravedad para encontrarnos en las nubes con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y así estaremos para siempre, dice Pablo, con el Señor. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y allí termina el juicio, como dice Apocalipsis 14:6. Vi por el cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno y que decía a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad el que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Tanto nos invita a adorar a Dios en sábado, porque sus mandamientos están allá arriba, no han sido alterados, no han sido modificados, no han sido cambiados, como también nos invita al juicio, que ese texto de Apocalipsis 14:6 tiene su cumplimiento el 22 de octubre de 1844, se cumple la profecía de ese texto. El Señor empezó el juicio investigador en el cielo, y sucesivamente viene el segundo y el tercer ángel,
Pero mis hermanos, ¿estamos listos, preparados para ese día? El Señor nos invita para que consagremos, para que nos preparemos, para que nos alistemos, para que ese día no nos sorprenda como ladrón en la noche, sino que podamos estar listos y preparados para el encuentro con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y podemos decir con gozo y con alegría las palabras del profeta Isaías: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos alegraremos y nos gozaremos en nuestra salvación. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día que nos has regalado, por la oportunidad grande de estudiar tu palabra y sobre todo de estudiar un tema tan interesante, donde comprendemos a cabalidad el papel que desempeñas como nuestro intermediario, como nuestro gran sumo pontífice, conforme lo dice Hebreos 4:12 o 16, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que nos comprende y nos invita: acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Perdónanos y haznos actos de estar en tu presencia, que nuestras vidas, Señor, puedan ser conducidas y dirigidas hasta el fin por ti, porque nosotros queremos vivir contigo por toda la eternidad. Bendice a todos nuestros amigos en la ancha faz de la tierra que nos escuchan, y que tú derrames abundantes bendiciones a sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.